Le doy la bienvenida en el estudio al senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales en el Senado de la República, que es justamente donde se va a llevar a cabo esta reunión el próximo lunes. Se adelantó. Así es. Del martes al lunes. Me das detalles ahorita para sacar la parte que queda del plan B de la reforma electoral. Y también vale la pena, creo yo, Damián, explicar qué es exactamente lo que se va a discutir, porque del plan B de la reforma electoral solo queda un pequeño fragmento. Completamente. Pues antes que nada, gracias por la invitación, felicidades. No, muchas gracias. Gracias. Cumpleaños y un saludo a todos en casa. Sí, mira, la verdad las cosas creo que vale la pena hablar con mucha transparencia, porque luego creo que hay una confusión que ha generado una expectativa de que todavía este plan B, esta dañina reforma electoral que impulsó el presidente López Obrador y que aprobó Morena y sus aliados con nuestro voto en contra, obviamente, se ha generado una expectativa de que todavía está bajo debate y que todavía se puede rechazar en el Senado. Eso es falso, o sea, yo creo en hablar completamente transparente con la gente. Lamentablemente, la reforma electoral ya se aprobó. De hecho, una parte, la parte que tiene que ver con propaganda gubernamental, esta parte dañina donde el gobierno quiere poder intervenir, incluso con publicidad, ¿no? Tal cual, de obras y demás, ya está publicada, ahorita está vigente, ya la impugnamos, ya está en la corte la impugnación, a ese grado, pues, ¿no? Y yo sigo escuchando como si, no, es que todavía, no. O sea, ¿qué está pasando? Se aprobó ya tanto por Cámara de Diputados y de Senadores esta dañina reforma. Yo la considero dañina primero porque debilita institucionalmente al INE, al grado de que 80% de su personal se estima que está en riesgo de que sean corridos. Y estoy hablando no de personal de lujo, estoy hablando del que entrega las credenciales para votar, del que mantiene actualizadas las secciones electorales, del que capacita a los que van a estar en las mesas para contar los votos, personal que se requiere. Segundo, le quita dientes a las autoridades, quieren poder cometer faltas graves y que no los sancionen. Tercero, lo que mencionaba de la publicidad. Y cuarto, el único tema que queda bajo debate, un solo tema, un solo artículo es el que se va a debatir el lunes. ¿Qué es este artículo? Es una intentona dañina bien grave que Morena quería hacer de algo que se llama transferencia de votos. ¿Qué es esto? Es un fraude electoral tal cual. Es que si tú, yo y los mexicanos no votan por un partido, el partido por el que sí votas le pueda regalar tus votos. Oye, espérame, pues si el voto es individual. ¿Por qué querían hacer esto? Pues quería Morena poderle regalar votos al Verde y al PT. Así, artificialmente. No votaste por ellos, te regalo. ¿Cuánto por ciento quieres? Tanto. Para que no pierdan el registro. Para que no pierdan el registro. Pero eso trae consecuencias muy negativas. Primero, nos va a costar, a quienes me estés viendo en sus casas, nos va a costar dinero. Porque si un partido se mantiene, pues le van millones de pesos. Segundo, nos cuesta una representación adecuada, porque si un partido se mantiene, le tienen que dar pluris, Guillermo. Entonces se generan mayorías artificiales. Entonces, este es un tema muy dañino. Nosotros, yo personalmente, me paré en ese debate y dije, esto está mal. Y en una de las pocas veces que coincido con el presidente, si recuerdas, le corrige la plana a Morena y les dice, si no lo corrigen, lo voy a vetar. Y lo corrigieron. Entonces, irónicamente, lo que se va a votar el lunes está bien. Está bien. Es esta llamada cláusula de vida eterna, exacto, denominada así porque es darle vida artificial a un partido que no obtuvo en las urnas algo y que Morena, a sus aliados, Verde o PT, como ya dijiste, podría transferirle votos para seguirle dando vida, para que conserve el registro, así es, pues para que siga costando un montón de recursos públicos en su sostenimiento. Así es, entonces es gravísimo. Y nos mantendría esta mayoría artificial de Morena y aliados en la Cámara. Entonces, esa cláusula tiene que desaparecer. Y yo entiendo que es difícil explicar, pues hay que explicarlo bien. Pero lo que se va a votar el lunes... Es eso. Es eso, estrictamente. Nada más. ¿Quieres desaparecer la cláusula? Sí, vota a favor. ¿No la quieres desaparecer? Vota en contra.
Entonces, pues bueno, va a requerir un ejercicio de comunicación importante, pero ese es el único artículo que falta. Ya no se va a votar lo demás. Desgraciadamente ya no podemos evitarle el daño al INE. Yo voté en contra, toda la oposición votamos en contra. Ahorita lo mejor que nos puede pasar, Monreal Guillermo, votó en contra. Sí, también. Lo mejor que nos puede pasar es que ya se mande publicar todo esto, que cuanto antes se vote este artículo que falta, que se elimine esta cláusula de transferencia de votos y que se mande el resto a la Corte. Se cierra el capítulo legislativo y entran ustedes en la posibilidad de impugnar la inconstitucionalidad de algunas de las modificaciones legales para que la Corte tenga tiempo de procesar. Rápido, impugnarla, ya sabemos perfectamente qué partes son inconstitucionales, impugnarlas y que la Corte entonces sí esté a la altura de la circunstancia. Y yo ahí, pues sí quiero alertar, y qué bueno que vaya a haber una manifestación. No la estamos organizando, digamos nosotros, pero qué bueno que los ciudadanos se organicen, porque creo que hoy tiene que estar enfocada a la Corte y decirle a la Corte, oye, Corte, te estamos observando. O sea, yo creo mucho en la separación de poderes, en la independencia del Poder Judicial, pero eso no implica que no tenga que haber una sociedad observante y que diga, esto es claramente inconstitucional, claramente ilegal, lo tienes que echar abajo y rápido, porque ¿qué ha estado pasando, Guillermo? Y hoy precisamente presenté una iniciativa para acabar con esto. ¿Qué ha estado pasando? Que la Corte le ha estado haciendo el trabajo sucio al presidente. No quiero ser injusto, unos cuantos ministros y ministras de la Corte, pero lo suficientes, pues. Entonces, agarra Morena y el presidente López Obrador y manda reformas que sabe que son inconstitucionales, que no tiene los votos para hacer reformas constitucionales, las pasa con mayoría simple, a sabiendas de que en la Corte se va a empantanar. ¿Sabes cuánto duró el que se pronunciaran sobre si era correcto o no la militarización en este país? 2 años y medio. ¿No te parece que era un tema importante como para resolverlo rápido? 2 años y medio. Eso no pasa en otras partes del mundo. No. Fideicomisos, desaparecieron los fideicomisos, llevan 2 años y medio y ni siquiera lo han resuelto. Yo les digo, es ridículo, ya se gastaron la lana, hombre, porque mientras resuelven está vigente la ley. El tema de Marina Mercante, se tardaron 1 año en la ley de la industria eléctrica y luego no sacaron el engrose. Patean el bote y entonces, pues justicia que no es pronta, no es justicia. ¿Sabes cuántos días se tardan? Por ejemplo, en España, 30 máximo tiene el tribunal para resolver si es constitucional o no una ley impugnada. En Perú, en Chile, 10 días. Solo en caso grave se duplica 20 días. En Perú, 30 días y con todo y notificaciones 70 días. Aquí, 2 años y medio, 3 años. Bueno, el asunto de derechos de audiencia, 5 años, Guillermo. Entonces, basta. Yo por eso hoy presenté una iniciativa, 90 días. Que dice que 90 días. 90 días, 3 meses, máximo. Tienes que estar a la altura. Y entonces ahorita en la reforma electoral, que no va a estar vigente la iniciativa que presenté, pues tenemos que hacer presión social para decirle a la Corte, oye, no me vengas con que te vas a tardar 1 año o 2 años. Tienes que resolver así, porque está en riesgo la democracia y el periodo electoral ya va a empezar. Entonces necesitamos claramente reglas que protejan la democracia, que protejan el voto libre y que permitan que la gente, quien esté escuchando, elija libremente quién quiere que lo gobierne. Yo formo parte de un partido, Guillermo, pero hoy estoy defendiendo no mi partido, estoy defendiendo la democracia y creo que es lo que tenemos que hacer. Tú puedes elegir a quién quieres que te gobierne, quien me esté escuchando también. Lo que a nosotros nos toca proteger es su derecho a hacerlo, votar por quien quieran. Sí, tienes y toda la mi razón. mensaje a mí, a Morena y a López Obrador es, sean demócratas. Fueron electos con reglas que permitieron una elección democrática. Permitamos que en México continúe esa libertad. Sí, sin lugar a dudas. Hay que recordar, el presidente quería hacer una reforma constitucional. Así es. Hubo una manifestación el 13 de noviembre Impresionante. Que presionó de manera importante para que esto no pasara con este lema, yo defiendo al INE, el INE no se toca, y se consiguió. Por eso es relevante lo que dices, hay una nueva movilización el 26 de febrero que está siendo convocada por organizaciones de la sociedad civil. Pueden o no subirse políticos en lo individual, partidos en lo individual, pero la realidad es que es una gran expresión ciudadana que pretende llegar al Zócalo de la Ciudad de México, que es de todos, claro, para expresar ahí su rechazo a la violación de la Constitución y a través de la violación de la Constitución generar un clima antidemocrático en nuestro país. Es que imagínate nada más, el INE, el presidente agarró un odio con el INE.
y a lo mejor en algunos comentarios tiene razón. De repente yo digo, oye, hay un exagerado protagonismo de tal o cual persona, en fin, deberían de entender que un buen árbitro no se debe notar. Pero el INE está haciendo su trabajo. La verdad, yo he participado en varias elecciones y no tengo duda de que gana o pierde quien más votos tiene. Eso es lo que hay que defender, no a la persona, a la institución. Los votos se cuentan y se cuentan bien. Exacto. El voto cuenta y llega a los cargos públicos quien es elegido por la gente. Completamente. Tenemos un buen sistema basado en participación ciudadana. Porque cuando hay una elección, la mayoría de la gente que cuida los votos y que los cuenta son ciudadanos, Guillermo. Ni siquiera son los funcionarios del INE. Pero hay un trabajo previo que hacer, pues, para que te entreguen tu credencial actualizada, para la sección electoral, para fiscalización, todo. Y hoy esta reforma quiere acabar con ello. Pues no se puede, estás poniendo en riesgo las elecciones. Luego está otra parte de... Quitarle un plumazo a 6,000 personas. Imagínate 6,000 nada más. Trabajadores del INE. Y quizás más impactante cuando lo dices en porcentaje. O sea, más del 80%, Más del 80%. de quien está ahí, pues ¿quién va a organizar entonces? Pero no solo eso, pues esta parte de quiero burdamente regresar a las décadas, dice el gobierno, ¿no? Y Morena, donde se metía el gobierno con todo, publicidad oficial, respeta. Mira, yo soy pro libertad de expresión, Guillermo, ¿eh? O sea, yo sí creo que hay una ley mordaza exagerada en México. Creo que deberíamos de libremente podernos expresar, exponer las ideas. Me parece ridículo esto de no digas que pretendes. En fin, ok. Pero pasar de ahí a que el gobierno pueda comprar publicidad, salir todos los días a una mañanera con recursos públicos a tratar de incidir en una elección. Oye, espérame, eso es contaminar una elección. O tres, quieren permitir violaciones graves y que no les puedan quitar las candidaturas. Pues mira qué bribones. No quieres que te quiten la candidatura, no te portes mal. Claro. Cumpla la ley. Entonces, eso es lo que estamos protegiendo. Entonces, yo sí, la verdad, mi llamado a los ciudadanos es, estemos ahí, hagamos presencia, presionemos en el buen sentido de la palabra a la Corte para que esté a la altura de la circunstancia y que protejamos nuestra democracia. Ese es mi mensaje. Tener una nueva presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una figura como la de la ministra Norma Piña, que se ha alejado de los reflectores, que ha pedido a su gente que se aleje de los reflectores, que parece estar empeñada en trabajar en el principal objetivo que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es salvaguardar el orden constitucional. ¿Es una buena noticia, te parece a ti? Que eso puede cambiar esta ruta que ha seguido la Corte de Arturo Saldívar, pues tan zalamera con el presidente y tan dispuesta a cumplirle sus peticiones al presidente, para decirlo de una forma acomedida? Yo sí creo que ha mandado los mensajes correctos, la presidenta, de respeto a la institucionalidad, de respeto al Poder Judicial, no de quererse confrontar, sino decir, aquí nos vamos a respetar porque somos iguales, pues, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y tengo esperanza de que cambien las cosas en la Corte. ¿Qué me preocupa, Guillermo? Que una sola persona en la Corte no tiene en sus manos las decisiones para, por ejemplo, echar abajo una ley que sea inconstitucional. Yo lo he dicho muchas veces, aquí lo hemos platicado, en la Corte hay 11 ministras y ministros. Para tú tumbar una ley que aprueben inconstitucional, en este caso Morena y sus aliados, como es la ley electoral, necesitas que 8 ministras y ministros digan que es inconstitucional. ¿Qué ha estado pasando? Que cuando turnan los proyectos se tardan los ministros en presentar y cuando los presentan, pues han estado logrando esos 4 votos, porque no se han hecho buenos nombramientos, se han nombrado personas que son muy afines al gobierno, con afinidad, que venían de trabajar ahí o venían del equipo político, pues por favor. Y ahí hay responsabilidad de la oposición porque le ha dado los votos a Morena para lograr esos nombramientos. Yo espero que esta nueva inercia y este llamado que los ciudadanos hagamos fuerte, contundente, le abran los ojos a los ministros y les diga, oye, basta, espérate, tú no estás aquí para ser empleado del presidente, estás aquí para impartir justicia. Autonomía e independencia. Lo que dice la Constitución. ¿Esto es legal? Sí, dale la razón. ¿Esto no es legal? No, recházalo. Tal cual. Así como yo tengo la madurez, Guillermo, de decirte, pues mira, la verdad del artículo que queda, lo tenemos que
aprobar. ¿Por qué? Porque se tiene que desechar esa cláusula de vida eterna porque Sí, es claro. dañino. O sea, no voy a ser una persona radical que diga, no, nomás porque lo propone él, oye, pues si nosotros somos los que lo pusimos la propuesta. Lo había impulsado Morena y se los bajó el presidente en la mañanera. Nosotros decíamos hay que quitarlo y ahora que lo quieren quitar siempre no. Pues, por favor, pues no, es ridículo. Sí, claro, es absurdo. Tiene que tener madurez uno. Nuestro trabajo es hacer lo correcto. Así. Pero punto. esto hay que hacerlo Mi llamado a la Corte rápido. es háganlo correcto. Dictaminar en comisiones, subirlo al Pleno, aprobarlo y vámonos. Que a se vaya a la Judicial. Corte y que la Corte entienda el momento. No es momento para patear el bote, es momento para hacer su trabajo correcto de cara a los mexicanos, no de cara, ni mucho menos hincados, ante el gobierno. Y lo digo haciéndome responsable de mis palabras. Oye, Damián Cepeda, esta ley que pretendía sancionar a quien injuria al presidente, bueno, no estuvo de acuerdo ni el presidente, ¿verdad? Se va a caer, ¿no? Oye, no va a pasar, No va el a presidente ya les corrigió la plana, pero a mí se me hace un poco creíble pensar que hagan esto así nomás. A mí se me hace que son mensajes políticos que a veces mandan tratando de generar este ambiente como de miedo, ¿no? Muy lamentable. Muy lamentable. Y si a eso le sumas el ambiente de división, Guillermo, a mí es de las cosas que más me preocupan. Yo digo, uno de los primeros actos que se tiene que hacer cuando se cambie este gobierno es acabar con el odio, acabar con la división. La polarización, que es a ver, tremenda, es brutal en el país. Tú y yo no tenemos que coincidir en todo. Pues esa es la riqueza de México. O sea, somos un mosaico plural de pensamiento. ¡Qué bueno! Pues es lo que hace interesante la vida, ¿verdad? Sí. Lo que tenemos que tener es capacidad de podernos escuchar y entender y lograr un acuerdo que sea lo más positivo para el país. Eso es lo que se tiene que impulsar desde la presidencia de la República. O sea, el presidente está de candidato eterno. Si tanto le gusta, pues que renuncie y que se vaya a hacer campaña, sí, ¿no? Que nos ayude a los mexicanos. Senador Damián Cepeda, te agradezco mucho que hayas venido aquí, particularmente este día, a platicar sobre estos temas y esperemos la próxima semana tener noticias respecto al famoso Plan B. Traían mucha prisa en Morena y ahora se detuvo el asunto de manera artificial, da la impresión. Querían, parece ser, todo parece indicar que querían como acotarle el tiempo a la Corte para que no tuviera tiempo para resolver antes de que empiece el periodo electoral. Yo quiero decirte aquí, Guillermo, y a quien me esté escuchando, que aunque hagan eso, la Corte tiene que resolver. Porque la prohibición de hacer un cambio, una ley, 90 días antes de que empiece el periodo electoral es para nosotros legisladores. En ningún lado dice que un juez, mucho menos la Corte, pueda, dentro del proceso incluso, tomar una decisión. No, probablemente les cayó el 20. De hecho, lo hacen muy comúnmente. Sí. Hay muchos juicios, impugnan y hay resoluciones. Sería ridículo. Imagínate, no, pues se ponen de acuerdo todo el mundo y un día antes un cambiadero de leyes para que no se la puedan impugnar. Eso no aplica Sería para ridículo. el Poder Legislativo, Claro que no para el Poder pues Judicial. Claro. Entonces yo creo que alguien ahí ya les pasó el tip. Ya les cayó el 20. Y dijeron, bueno, pues entonces ya vamos de una vez a hacerlo. Lo mejor que nos puede pasar es que ya se vaya a la Corte el asunto, porque desgraciadamente, con nuestro voto en contra, pero desgraciadamente, Morena y aliados ya aprobaron el Plan B. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Nuevamente, gracias, senador Damián Cepeda. Que te vaya muy bien. Saludos. Hasta pronto.